Buenas tardes, soy la doctora Nelly Vázquez, cursando el fellowship en segmento anterior. Continuaré hablando sobre lo que es el trasplante de córnea, en este caso queratoplastia penetrante, eh, como segunda parte, y que pues eso es un tema un poquito extenso. Y ahorita pues ya vamos a hablar de la parte quirúrgica. Entonces, pues los pasos quirúrgicos varían, ¿verdad? Entre médicos, ¿verdad? Pero hay dos objetivos fundamentales que son obligatorios en lo que es la cirugía. Primero, pues obtener una buena alineación de la herida con un astigmatismo mínimo. Y pues la segunda es evitar el daño de las células endoteliales. Cuando la inserción del espéculo palpebral, ¿verdad? O el bléfaro, pues está dimensionado y colocado para minimizar la presión intraocular contra el ojo, ya sea del propio espéculo o indirectamente de los párpados. Eh, Cualquier presión contra el ojo pues va a provocar una distorsión de lo que es el globo ocular y puede provocar una trepanación ovalada o irregular, también una mala alineación de las suturas y un aumento del astigmatismo. Cuando la colocación del anillo de fijación escleral, primero pues se sutura lo que es este anillo, ¿verdad? Con 4 a 6 suturas interrumpidas de Dacron 5.0. Puede ser con Vicryl 7.0 o Seda 7.0 con puntos esclerales de espesor medio, teniendo cuidado de no atravesar lo que es la esclerótica demasiado profundamente. Normalmente estas suturas se pasan más fácilmente desde la periferia hacia lo que es el limbo, pero pues esto depende de la posición del globo, ¿verdad? Las suturas pueden dejarse largas y sujetarse eh, a los campos para ayudar a colocar el ojo o cortarse cerca de lo que es el nudo en el anillo. El anillo debe estar lo suficientemente suelto para poder girarlo fácilmente con unas pinzas de atar. Y esa pues funciona como un posible andamio para mantener lo que es el soporte escleral, ejerciendo pues su influencia una vez que se abre el ojo, si la rigidez escleral pues es insuficiente. Pues esta debe suturarse, ¿verdad? Con la fuerza suficiente para que descanse suavemente sobre la esclerótica, pero sin presionarla. Y aplicando una leve tracción a lo que son las suturas, si se utilizan para posicionar pues lo que es el ojo y evitar distorsionar el globo ocular. Algunos médicos pues prefieren utilizar suturas de fijación a través de lo que son el recto superior e inferior en lugar del anillo, ¿verdad? Especialmente en lo que es la cirugía de queratoplastía penetrante fáquica, en la que pues es poco probable que se produzca un colapso escleral. Otra de las opciones es proceder sin un anillo de fijación o suturas para evitar lo que es la distorsión del globo ocular y el astigmatismo asociado. Y por eso pues muchos médicos han abandonado el uso de este anillo, excepto en pacientes pediátricos y afáquicos o en pacientes con otros factores de riesgo como lo que es la hemorragia supracoroidea. Aquí tenemos en la imagen lo que es este anillo de fijación escleral. Aquí lo vemos bien posicionado y pues vemos cómo están tomando la medida, el diámetro horizontal de la córnea, que pues se va a medir con estos calibradores. En cuanto al marcado de la córnea del huésped, pues el médico aquí marca el eje óptico utilizando siempre que sea posible lo que es el centro de la córnea, ¿verdad? Como vemos en la primera imagen, eh, con un marcador. El injerto del donante pues suele centrarse en lo que es la córnea del huésped o sobre lo que es el eje pupilar, que pues frecuentemente se desplaza ligeramente por vía nasal. Si hay mucha disparidad entre lo que es el eje pupilar y el centro de la córnea, se puede elegir una posición intermedia entre los dos. Y pues la córnea huésped también se marca aplicando una presión suave y breve pues con un trépano de mano sobre una superficie corneal seca. Y vemos en la segunda imagen pues cómo está marcado, ¿verdad? Como mencioné, eh, en esta superficie corneal seca. Y podemos ver también los puntos alrededor, ¿verdad? Lo que es el limbo, prácticamente. Pues se debe comprobar, ¿verdad? El centrado y el tamaño de la marca y se vuelve a colocar si está no es satisfactorio hasta que pues el médico esté completamente seguro, ¿verdad?
Luego se cubre la córnea con una esponja de celulosa que esté húmeda para evitar lo que es toxicidad lumínica del microscopio quirúrgico, porque sí, la luz puede dañar. Y también pues hay que prestar atención a lo que es la preparación del botón donante. Antes de hacer lo que es la trepanación, algunos cirujanos utilizan un marcador radial de 8 a 12 puntos, como estaba en la imagen anterior, de la diapositiva anterior. Y también pues otra técnica de marcado, como tener un trépano, lo que es el Baron, diseñado para ese propósito, ¿verdad? Con un rotulador antes de la trepanación para ayudar con lo que es la simetría y la alineación de la sutura donante pues. El tamaño del trépano del huésped depende de varios factores, incluyendo lo que es el tamaño de la córnea del huésped, la patología y el riesgo de rechazo. El trépano de tejido del donante pues habitualmente tiene un tamaño de 0.25 milímetros, más grande que el trépano del huésped, porque pues utilizando lo que son las técnicas actuales, el tejido de la córnea del donante cortado con un trépano de la superficie endotelial va a medir aproximadamente 0.25 milímetros menos de diámetro que el tejido de la córnea del huésped, cortado con el mismo diámetro del trépano de la superficie endotelial. Para pacientes con un diámetro corneal horizontal mayor que el promedio, pues a menudo se usa un trépano huésped de 8.25 o 9.5 milímetros, y para pacientes con un diámetro corneal menor que el promedio, a menudo se utiliza un trépano de 7.5 o 7.75 milímetros. Siempre recordando que pues la medida límbica de blanco a blanco pues es entre 11.5 y 12.5. Entonces, tomando como referencia estos datos, pues podemos definir el diámetro corneal si es mayor o menor, el horizontal en este caso. Es posible que sea necesario descentrar el injerto y en ocasiones sobredimensionarlo para abarcar lo que es la patología. Es posible que pues sea necesario descentrar el injerto y en ocasiones sobredimensionarlo, ¿verdad? Como mencioné, como puede ocurrir con lo que es el adelgazamiento corneal periférico severo o cuando hay una infección activa. Los injertos levemente descentrados pues son bien tolerados, pero los injertos que están muy descentrados sí pueden asociarse con un astigmatismo que termine siendo muy alto, ¿verdad? Los pacientes con un bajo recuento o función de células endoteliales, por ejemplo aquellos con distrofia corneal de Fuchs o queratopatía gulosa, donde pues el injerto laminar endotelial no es factible, pueden beneficiarse del mayor número de células endoteliales sanas en un injerto más grande, ¿verdad? Sin embargo, pues el riesgo de rechazo va a aumentar con injertos con más de 8.5 milímetros de diámetro, y a medida que la unión injerto-huésped se acerque al limbo también, ¿verdad? Los injertos pues, de gran tamaño pueden estar relativamente contraindicados para pacientes con factores de riesgo elevados de rechazo, como lo que es una neovascularización testromal, fracaso previo del injerto y una edad, en este caso, menores de 50 años. En cuanto a la trepanación de la córnea del donante, pues la córnea del donante pues se trepana con el lado endotelial hacia arriba, utilizando una cuchilla desechable afilada en un aparato de guillotina de bloque con un punzón, como vemos en las imágenes que tenemos aquí. Pues a esto se refiere, ¿verdad? Con este trépano que corta lo que es la córnea. Siempre pues incluso tiene la forma para que se pueda cortar con el lado endotelial hacia arriba, ¿verdad? Es posible obtener un botón de donante redondo, bien cortado, con bordes perpendiculares y poco traumatizado, ¿verdad? Lo que es el endotelio con estos trépanos, ya que pues con la mayoría de estos dispositivos de punción mecánicos modernos pues ofrecen esta facilidad, ¿verdad? Y más que todo también se utiliza un láser de femtosegundo. El tejido del donante debe mantenerse sumergido siempre en un medio de almacenamiento mientras pues, el médico va preparando lo que es el lecho corneal del huésped. Ahora la trepanación de lo que es la córnea del huésped, pues la córnea del huésped se trepana utilizando un trépano desechable de mano
que se mantiene perpendicular a lo que es la córnea. Opcionalmente se puede colocar viscoelástico a través de un pequeño sitio de parasíntesis limbal, esto antes de la trepanación del espesor total. Pues esto permite algo de amortiguación al entrar a lo que es la cámara anterior. Algunos médicos prefieren el trépano hasta casi su espesor total, luego ingresar con una cuchilla afilada, que es una maniobra que permite la formación de un reborde posterior de la herida. Luego se ejerce una presión mínima contra lo que es la córnea a medida que el trépano gira progresivamente, permitiendo que sus bordes afilados penetren suavemente hasta lo que es la membrana anterior, hasta lo que es el décimet, o hasta que se ingrese a lo que es la cámara anterior. Y la penetración en la cámara anterior generalmente pues se indica mediante una gota de humor acuoso en la superficie corneal, o si se aplica una presión excesiva o hay un poco de hundimiento de lo que es la cámara anterior. Bueno, debido a que la córnea pues no es uniformemente gruesa, incluso si el trépano se mantiene absolutamente perpendicular durante lo que es la trepanación, la apertura inicial pues generalmente va a ser de menos de 1 hora del reloj. La preparación del sitio del receptor se va a completar con unas tijeras corneales que van a estar biseladas y con la ayuda de mantener pues la alineación del botón del anfitrión con unas pinzas de dientes a punto 12 o bueno, esta a una distancia de 45 a 90 grados. Como podemos observar en la imagen, vemos cómo se va cortando la córnea con ese tipo de tijeras que son especiales para córnea y para ese tipo de cirugía, de este procedimiento. Las puntas de las tijeras pues deben visualizarse en todo momento y deben mantenerse una presión neutra o ligeramente hacia arriba para evitar daños en lo que es el iris. Los restantes de tejido pues se pueden recortar con tijeras corneales, curvas o unas vanas, pero con mucho cuidado, pues ya que un corte excesivo, ¿verdad?, puede conducir a fugas de la herida y problemas de aposición, o que bueno, la córnea del donante no quede, en otras palabras, no quede bien posicionada. La disparidad del tejido entre lo que es el lecho corneal del huésped y la córnea del donante se considera pues una causa importante de astigmatismo. Este es el resultado en parte del astigmatismo corneal del donante preexistente y del desajuste topográfico con el tejido del huésped. Aquí muchos médicos pues utilizan lo que son trépanos de succión, como los sistemas de trépano de Barron que ya enseñé anteriormente en las imágenes, y pueden ofrecer pues la ventaja de realizar cortes menos inclinados y más uniformes. También la nitidez y las características de corte y el diámetro de la incisión, que son producidos por diferentes trépanos, van a variar según el grado en que los médicos pueden obtener resultados inesperados al cambiar de producto. Y la trepanación del receptor y del donante también se puede realizar con lo que es el láser 20 segundos. Aquí las ventajas incluyen pues cortes más precisos que pueden resultar en menos astigmatismo. También unos patrones en zigzag, sombrero de copa, en forma de hongo u otros entrelazados que pueden mejorar lo que es la estabilidad de la herida y reducir la necesidad de suturas tanto en número como en cantidad de tiempo cuando pues en otras ocasiones sí son requeridas, ¿verdad? En cuanto a la colocación del material viscoelástico en la cámara anterior, pues la cámara anterior pues está llena de un viscoelástico dispersivo y pues esto ayuda a mantener la orientación del botón donante para una colocación precisa de la sutura y va a proporcionarnos pues una estabilidad de la cámara anterior y protección endotelial. Y en cuanto a la colocación del tejido corneal del donante en lo que es el lecho del huésped, aquí el tejido se sujeta suavemente con unas pinzas de dientes finos en la unión del epitelio y del estroma y se coloca sobre una espátula tipo Patton y se transfiere a lo que es el lecho receptor donde se descansa sobre un material viscoelástico. Y se debe tener cuidado al manipular el tejido para evitar cualquier contacto del endotelio con los instrumentos o con cualquier superficie. Ahora la colocación de los 4 puntos cardinales de nylon 10-0 radiales interrumpidos, pues la primera sutura de nylon se coloca tradicionalmente en lo que es las 12 en punto del reloj. Alternativamente se puede usar la posición de las 11 o de la 1 en punto, considerando pues la relativa
rapidez con la que se deben colocar las cuatro primeras suturas y la dificultad relativa mayor de las suturas horizontales, ¿verdad? Que son las tercera y la cuarta suturas en comparación con las oblicuas. La córnea del donante se sujeta con un forceps de dientes finos y de doble punta en lo que es la unión epitelial estromal, y la sutura se pasa a través de lo que es el donante y el tejido del huésped alineado. También la profundidad de la sutura es de aproximadamente un 90% para evitar lo que es la apertura de la herida, y pues es necesario lograr la posición del Bowman a Bowman. La sutura se ata ajustadamente usando un lazo triple inicial seguido de 2 lazos simples o suturas simples adicionales, y luego se coloca viscoelástico adicional en lo que es la cámara anterior según sea necesario para ayudar a mantener la orientación adecuada de lo que es el injerto y la profundidad de la cámara anterior. Luego la segunda sutura, que está colocada a 180 grados a las 6 en punto, es la más crítica en términos de alineación del tejido y el astigmatismo posterior. Debe colocarse de manera que se distribuya una cantidad igual de tejido en ambos lados. Esto pues se puede ajustar a medida que la sutura pasa a través de la córnea del donante y esté a punto de atravesar lo que es la del huésped, moviendo lo que es el borde inferior del donante en varios grados en cualquier dirección hasta que la distribución del tejido parezca igual, y luego pues completando lo que es el pase de la sutura, ¿verdad? Ya después de atar lo que es la sutura, se debe volver a formar la cámara anterior otra vez y se debe verificar la alineación del tejido una vez más. Luego la sutura de las 3 en punto se coloca, se ata, seguido de la sutura de las 9, y una vez más pues se debe verificar la alineación del tejido y reemplazar cualquier sutura cardinal que esté aberrante. Y vemos aquí en la imagen pues cómo van colocando lo que es en este caso aquí la segunda sutura cardinal crítica, que es la que mencioné, que es la de las 6. Bueno, en cuanto a la sutura completa, ahora se colocan pues de forma ajustada de 8 a 12 suturas radiales de nylon de acero, siempre interrumpidas, adicionales para asegurar una aposición tisular adecuada, pero sin apretarlas. Aquí la cámara anterior se reforma con viscoelástico o cualquier cirugía, una solución salina equilibrada según sea necesario, ¿verdad? Los nudos se entierran en el lado del donante, no del huésped, para mantenerlos lo más lejos posible del limbo, facilitado por un movimiento rápido y una cámara bien formada. Y alternativamente, después de 8 suturas interrumpidas, la herida se puede cerrar con una sutura continua también, más o menos unos 16 puntos radiales con una profundidad estromal de un 90%, con el nudo enterrado intraestrómicamente junto a lo que es la sutura de las 12 en punto. Estos puntos de sutura continua pues deben colocarse manteniendo la misma distancia entre cada punto, no coincidiendo con las suturas que están interrumpidas, ¿verdad? Aquí la tensión de la sutura se distribuye uniformemente, estimando y ajustando la tensión de cada punto con la pinza de amarre, y la herida se va revisando con una esponja de celulosa para detectar cualquier fuga, ¿verdad? Las microfugas se cierran con suturas interrumpidas de nylon de acero adicionales y reemplazando las suturas existentes. Y se puede utilizar una sutura en X para cerrar una fuga que ya sea persistente. Aquí vemos pues primero la primera imagen lo que son los cuatro puntos cardinales colocados. Luego en la segunda imagen a la derecha vemos lo que son las 8 suturas interrumpidas en su lugar, ¿verdad? Y en la de abajo a la izquierda pues vemos lo que es la colocación de la sutura continua. Vemos cómo le están comenzando a las 12 y como mencioné anteriormente, ¿verdad? De la misma distancia, y que no sean por encima, ¿verdad? O mal distribuidas sobre lo que son las suturas interrumpidas. Y ya en la última imagen vemos ya toda la sutura continua, radial, ¿verdad? Adentro, con los nudos enterrados. Existe una variedad de técnicas de suturas. Hablamos sobre las suturas interrumpidas solamente, también las suturas continuas solamente, también las suturas combinadas, estas dos combinadas, y las suturas continuas dobles. Todas las cuales estas son
con enfoques válidos para lo que es el cierre de las heridas y ninguna de las cuales se ha demostrado ser superior a las demás en términos de reducción del astigmatismo postoperatorio. Bueno, hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, pues hay varios puntos especiales que hay que tomar en cuenta. Primero, pues que el error de sutura más común en la cirugía de trasplante de córnea es atarlas, ¿verdad? Muy fuerte. Estas suturas que están muy apretadas pueden provocar problemas de cicatrización de la superficie, también pérdida asociada a la integridad de la herida, una curvatura corneal plana, provocar hipermetropía y astigmatismo severo. Deben enterarse también los nudos de sutura corneal. Los nudos que queden expuestos son una fuente bien conocida de irritación y conjuntivitis papilar gigante. Y pues esta es la mejor forma de alinear al donante con el tejido del huésped. Debido a que pues es posible que las suturas deban permanecer en su lugar durante muchos meses, pues también estos problemas a menudo se pueden volver crónicos y difíciles de tratar, ¿verdad? Estos nudos que también pueden quedar expuestos. Pues un apartado sobre los consejos quirúrgicos para lo que es el cierre de heridas, pues cuando hay una variación del grosor entre lo que es la córnea del donante y del huésped, que es importante alinear lo que es la capa de Bowman del injerto del donante con lo que es la capa de Bowman del huésped. Las pinzas con puntos de fijación doble, por ejemplo las pinzas de Pollack, esas pues son útiles para estabilizar lo que es la córnea donante para la colocación inicial de la sutura. El punto ideal es lo más cerca posible de la membrana de Descemet y debe pues haber una cantidad igual de tejido tanto de la córnea donante como la del huésped. La segunda sutura cardinal pues es el determinante más importante, como mencioné anteriormente, para la posición de la herida y el astigmatismo corneal. Aquí hay que tener cuidado de colocarlo exactamente a 180 grados opuesto a la sutura inicial, tanto en la herida donante como en la del huésped, ¿verdad? Y el nylon, pues debido a su elasticidad y su resistencia y biocompatibilidad, pues es el material de sutura más eficaz para la queratoplastía. Pues como se mencionó anteriormente, ¿verdad? En la actualidad pues se utilizan muchos patrones diferentes de sutura corneal para este procedimiento y ninguna técnica pues ha demostrado ser superior. La cámara anterior pues debe mantenerse inflada y presurizada durante lo que es la colocación de la sutura para proteger el endotelio y mantener la tensión pues uniforme. La técnica de combinación de sutura interrumpida, continua, pues tiene la ventaja de permitir la eliminación selectiva de las suturas interrumpidas para el control del astigmatismo y al mismo tiempo prevenir la dehiscencia de la herida. Y la cicatrización de la herida de la córnea pues puede tardar muchos años y las dehiscencias son frecuentes si la mayoría de las suturas se retiran antes de 9 a 12 meses del postoperatorio. Importante saber esto. Pues aquí tenemos lo que son las técnicas de sutura corneal, ¿verdad? Tenemos lo que es la interrumpida, la combinada y alternativamente pues las que son continuas o doble continua, ¿verdad? La estándar en queratoplastía pues es indicada en casos pediátricos, la vascularización en la córnea del huésped, rechazo previo múltiple o afecciones inflamatorias. Hay riesgo de dehiscencia de la herida al retirar lo que son las suturas, por lo que se debe evitar retirar las suturas continuas en la misma visita. Y pues la sutura continua estabiliza lo que es la herida, de modo que una única sutura interrumpida se pueda retirar antes de que si la única interrumpida por sí misma fuera responsable de la integridad de la herida, ¿verdad? Que es una de las ventajas. No deben utilizarse en casos de neovascularización corneal o queratitis infecciosa. Y pues también es importante enterrar las suturas interrumpidas antes de comenzar las continuas. Y por último, pues hay un alto rango de modificación del astigmatismo con ajuste de sutura y técnicamente pues esto es más implacable que interrumpido, por lo tanto pues este método pues ha sido abandonado por la mayoría de los médicos de córnea. Cualquiera que sea la técnica que se utiliza, pues el astigmatismo final no se puede predecir hasta que no se hayan realizado todas las suturas.
y la agudeza visual a menudo pues mejora una vez que se retiran todas las suturas debido a una disminución del astigmatismo irregular. Entonces vemos aquí en la primera imagen como queda al final pues lo que es una única pues sutura continua de nylon 10 y en la segunda imagen vemos una doble sutura continua, siempre de nylon 10 o puede ser un 11-0. El reajuste de suturas para minimizar el astigmatismo. Bueno, el astigmatismo puede reducirse ajustando los segmentos de la sutura continua en lo que es la mesa de operaciones, desde lo que es el meridiano plano hacia lo que es el meridiano empinado, como lo que es en la técnica postoperatoria, pues que fue descrita por McNeil o Wessels. Y se pueden reemplazar lo que son las suturas interrumpidas, apretadas y que estén muy apretadas, ¿verdad? Que pueden ser ofensivas. Algunos médicos pues utilizan lo que es un queratómetro quirúrgico o manual para verificar si hay astigmatismo. Este paso pues debe realizarse después de retirar el anillo de fijación. Antes de medir el astigmatismo pues se debe volver a inflar lo que es la cámara anterior a la presión intraocular normal con una solución salina equilibrada y se debe comprobar que la herida pues esté impermeable, ¿verdad? Y las heridas de la córnea que se filtran en el quirófano pues tienden a no cicatrizar con las maniobras de lentes de contacto convencionales con parche o con vendaje. Entonces las suturas deben reemplazarse o agregarse hasta que la herida quede asegurada. Cuanto a la administración de medicamentos, pues la dexametasona subconjuntival o septenoniana, 4 miligramos. También se agrega lo que es la gentamicina subconjuntival, 20 miligramos. Y se inyecta cefasolina subconjuntival de 25 miligramos u otro antibiótico adecuado, ¿verdad? Algunos médicos administran también antibiótico de fluoroquinolona tópico de cuarta generación, además, o en lugar de los antibióticos subconjuntivales. Y se puede usar un agente antiinflamatorio no esteroideo durante unos días para controlar el dolor, aunque la mayoría de los médicos evitan este medicamento debido a su toxicidad en el epitelio y al riesgo de derretimiento de la córnea. Se pueden pues realizar una tarsorrafia de sutura temporal si se anticipan problemas de cicatrización de la superficie. Aunque pues la tarsorrafia se menciona que es una opción que ha sido infrautilizada. Cuanto al ajuste postoperatorio de suturas, pues el ajuste de esta pues juega un papel importante en la rehabilitación visual después de ese procedimiento. Debe realizarse lo antes posible, antes de que se complete la cicatrización de la herida, de modo que la remodelación del colágeno pueda alterar la forma de la córnea después de retirar la sutura. Si el astigmatismo corneal es satisfactorio con las suturas colocadas, pues deben permanecer hasta que haya alguna indicación para su extracción, como lo que es el rechazo del injerto, cicatrización, vascularización, malestar del paciente, rotura de la sutura o que haya infección. Y tradicionalmente algunas suturas se dejan colocadas al menos 12 meses. Aquí pues quitar una sutura aplana lo que es la córnea y el eje de esa sutura y la capacidad de ajustar lo que es la sutura de astigmatismo por sutura valora lo que es el efecto de quitar cada sutura y pues también proporciona más control que quitar todas las suturas de una sola vez. Las suturas sueltas interrumpidas no proporcionan soporte estructural y pueden retirarse en cualquier momento sin poner en peligro lo que es la integridad de la herida. También la erosión de la sutura corneal, que esté rota o aflojada a través de lo que es el epitelio, se ha identificado como un factor de riesgo principal para las infecciones del injerto, post-queratoplastía o el desarrollo de una endoftalmitis. Y el ajuste de la tensión de una sutura continua con forceps en lo que es la lámpara hendidura puede reducir grandes cantidades de astigmatismo corneal, pero conlleva el riesgo inherente de rotura de la sutura. Y pues ya hablan sobre lo que es las complicaciones intraoperatorias, ¿verdad? Pues hay complicaciones relacionadas con la anestesia. Los riesgos de los bloqueos regionales incluyen la penetración o perforación del globo, hemorragia retrovulvar, hemorragia expulsiva, daño del nervio óptico, oclusión vascular retiniana, parálisis prolongada de los músculos extraoculares, convulsiones, anestesia del tronco encefálico y depresión cardíaca y pulmonar. La anestesia general tiene la ventaja pues, de evitar la presión periocular y puede ser preferible en pacientes, como mencioné, pacientes jóvenes, pacientes ansiosos que no cooperan o que se sienten incómodos en la posición supina.
También la perforación escleral con suturas de fijación. La perforación escleral con la aguja de sutura, pues se puede dar durante lo que es la colocación de dicho dispositivo, lo que es el anillo de fijación o el bléfaro McNeil-Goldman. Si la perforación ocurre por detrás de la pars plana, esto puede resultar en un desgarro de la retina y en posible desprendimiento de retina, ¿verdad? También hay complicaciones relacionadas con la trepanación. Aquí hablando pues más que todo sobre lo que es el tamaño inadecuado de esta, también una trepanación excéntrica o un botón del donante que esté dañado o una membrana de DSM retenida. En cuanto a las complicaciones relacionadas con el daño de las estructuras intraoculares, también tenemos lo que es el daño del iris lente o la cápsula posterior que esté desgarrada. En cuanto a las complicaciones relacionadas con la presión vitrea positiva, ¿verdad? O lo que es la presión posterior que causa el desplazamiento hacia adelante de lo que es el cristalino, aumenta el riesgo de daño del iris y el cristalino durante lo que es el proceso de trepanación, y una vez que se extrae la córnea del huésped también aumenta el riesgo de extrusión de lo que es el contenido intraocular. También las complicaciones relacionadas con el sangrado en el segmento anterior. Este sangrado intraoperatorio en lo que es la cámara anterior puede resultar en un ifema posoperatorio, y si la sangre llega a la cavidad vítrea, como en ojos afágicos, pues puede desaparecer muy lentamente y retrasar lo que es la rehabilitación visual. En córneas que estén muy vascularizadas puede producirse sangrado durante lo que es la trepanación, ¿verdad? Y en cuanto a la hemorragia supracoroidea expulsiva, pues esta es la complicación más devastadora que puede ocurrir durante una QPP. Si esto ocurre durante la fase a cielo abierto del procedimiento, generalmente pues resulta en una expulsión del contenido intraocular y pues ya prácticamente la cirugía se echa a perder, ¿verdad? Aquí vemos en una imagen a lo que me refiero con una hemorragia supracoroidea expulsiva. Vemos cómo se extruye lo que es el cristalino, también el iris. Vemos pues en el esquema como también el vítreo y toda la retina se va hacia afuera. En cuanto a los cuidados posoperatorios y complicaciones, aquí pues el éxito a largo plazo de una QVP depende de la calidad de atención posoperatoria, tanto como en el desempeño de la técnica operativa, dependiendo del médico, ¿verdad? El uso de atención postquirúrgica de rutina, de los antibióticos tópicos, por ejemplo, los corticosteroides tópicos, y la visita frecuente a la consulta, pues se dirige a la prevención y también para permitir el reconocimiento temprano de las complicaciones, tantas complicaciones, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, que pueden ocurrir después de una QPP, así como optimizar lo que es la curación de la herida postoperatoria y facilitar la rehabilitación de la visión rápida. Entonces tenemos lo que es la fuga de la herida. La herida siempre se revisa cuidadosamente para ver si hay fugas al final de la cirugía. En cuanto a la cámara plana o encarcelamiento de iris en la herida, esto implica poco o mala integridad de la herida o la presión posterior excesiva. Aquí se aconseja pues la intervención quirúrgica temprana. También el glaucoma, ¿verdad? Si hay una presión intraocular alta, esta puede ocurrir en cualquier momento después de la QPP. El primer signo clínico a menudo pues es la pérdida de pliegues en la membrana de Descemet, que generalmente se ve en el periodo postoperatorio temprano. Entonces el glaucoma debe ser tratado agresivamente con una intervención médica, ¿verdad? Láser o quirúrgica, según lo indicado. Hay causas inusuales como lo es la descomposición epitelial y un crecimiento fibroso, ¿verdad? También la endoftalmitis. Después de la QPP, la endoftalmitis puede surgir de la contaminación intraoperatoria, la contaminación del botón del donante o la invasión postoperatoria de los organismos. Entonces la intervención agresiva pues puede salvar el ojo y la visión en algunos casos, ¿verdad? También el fallo endotelial primordial, que es la falla del donante primario, cuando un injerto pues está edematoso en el primer día postoperatorio y permanece así sin signos inflamatorios, se presume pues una deficiencia del endotelio de donante. La mayoría de los médicos permiten al menos 4 semanas y hasta 2 meses para la resolución espontánea del edema. También el defecto epitelial persistente.
Los defectos epiteliales grandes pues son comunes después de la QPP, pero deben curarse dentro de los 14 días siguientes, ¿verdad? Después de ese tiempo pueden ocurrir cicatrices irreversibles y ulceraciones. Enfermedades de la superficie ocular como lo que es el ojo seco, la exposición eh, a rayos ultravioleta, por ejemplo, la rosácea, blefaritis, triquiasis, pues esas deben ser descartadas o tratadas. También hay que lubricar el ojo, parchar, lentes de contacto terapéuticas, oclusión puntual con cauterio, tarsorrafia, todo eso pues, pueden ser útiles en casos difíciles. La recurrencia de la enfermedad primaria, pues la queratitis bacteriana fúngica, viral y amebiana, pues pueden recurrir en un injerto. Entonces aquí el tratamiento médico dirigido a lo que es el agente causal en infecciones recurrentes, pues es la forma inicial de terapia, ¿verdad? Problemas relacionados con la sutura, los problemas postoperatorios, ¿verdad? Como lo que es un ajuste excesivo de las suturas, produciendo un astigmatismo irregular, también que haya un aflojamiento, rotura de la sutura continua, pues esto es lo que en general pues produce estos problemas con la sutura, ¿verdad? También tenemos lo que es la queratitis microbiana, el uso de corticosteroides tópicos, ¿verdad? La presencia de defectos epiteliales o edema y las suturas expuestas predisponen al paciente a una queratitis infecciosa, a veces causadas por microorganismos, organismos inusuales. La falla endotelial no inmune, pues en ausencia de inflamación aguda o rechazo de injerto, los meses de edema corneal visualmente significativos a años después de que el procedimiento se ha hecho puede deberse a lo que es una pérdida normal de células endoteliales en lo que es el tejido que tuvo quizá un número marginal de células endoteliales desde un inicio. También el rechazo del injerto. Esto pues rara vez ocurre dentro de lo que es el primer mes y puede ocurrir tan tarde como 20 años después de la QPP. Afortunadamente pues la mayoría de los episodios de rechazo de injerto no causan una falla irreversible del injerto si se reconocen de manera temprana y si se tratan agresivamente con corticosteroides. El rechazo del trasplante de córnea lleva 4 formas clínicas que pueden ocurrir individualmente o en combinación, ¿verdad? Bueno, esto más que todo y pues el astigmatismo que ya sabemos que puede ocurrir, ¿verdad? Por las suturas también. En cuanto a las infecciones post-QPP, pues tenemos que son las queratitis microbiana, un absceso de sutura, la queratopatía cristalina infecciosa, una endospermitis, una queratitis herpética después de la queratoplastía, la transmisión de infecciones inusuales como lo que es la rabia, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también el herpes virus o VIH.